José Ignacio, decías, es que me llamó mucho la atención tu comentario y es muy pertinente. Por ejemplo, pensemos en que se está desarrollando una audiencia oral del nuevo sistema penal acusatorio y de repente se notifica una suspensión del acto reclamado. Ese fue el ejemplo que tú mencionabas. ¿Cómo hacer compatibles? Porque, por ejemplo, hay principios constitucionales del proceso penal, el de continuidad, el de concentración, y un poco ahí, en algunas de las fracciones o en alguna fracción específica del artículo 61 de la Ley de Amparo, entiendo que se intenta articular para que no suceda esto, porque sí sería pues un tanto, híjole, no me atrevo, quizá cómico o vaya o chusco, no sé cómo calificarlo, pero caramba, que a la mitad de la audiencia, ¿no? Están ahí todos con la grabación, con el entorno ritual de una audiencia oral, y de repente notifican una suspensión del acto reclamado y dicen, esténse quietos, no puede seguir avanzando esto. ¿Cómo hacer compatibles esos principios? A ver, creo que no hay una incompatibilidad entre la figura de la suspensión, como decía, y estos principios. Creo que justamente la suspensión, como está diseñada y pensada en la Constitución y en la Ley de Amparo después de las reformas, justamente, como decía Marianela, ahora les da mucha más libertad a los jueces para ser más creativos también en los efectos, ¿no? O sea, no pensar que lo único que puedes hacer es detener la suspensión, ¿no? Detener, perdón, la audiencia. Entonces, como dices, yo creo que lo deseable sería casi siempre que la audiencia se lleve con la continuidad y que no demos suspensiones a la mitad de la audiencia y permitir que concluya. Ahora, también es difícil decir en abstracto, nunca debe de darse la suspensión con ese efecto contra una audiencia. Por ejemplo, antes del programa platicamos Marianela y yo el caso, por ejemplo, de los homónimos, ¿no? Imagínate que están sometiendo a proceso y juzgando a mí me sientan en la audiencia de juicio oral y resulta que en verdad el inculpado es otro José Ignacio Morales, que no soy yo, pero que se llama igual y me agarraron a mí con la orden de aprehensión y pues nos fuimos y ahí estamos, ¿no? Y se da cuenta de eso el juez de amparo, pues tal vez eso sí es una razón para suspender la audiencia, ¿no? Y decir, oye, ¿para qué lo seguimos sometiendo a juicio? Como decía, con la afectación que emocional y psicológica que implica para una persona estar sometida a proceso. Ahora, sería difícil que eso pase, ¿no? Porque para que llegues al juicio oral y hubo una etapa inicial, una intermedia, sería raro, muy, muy raro que hubiera un error de ese tipo, pero vaya, en la realidad supera la imaginación a veces. Entonces, me parece que lo importante es que o sea, a la hora que se otorga la suspensión, que los abogados postulantes y los jueces entendamos eso, que es mucho más rica la suspensión ya ahora, que nos permite muchos más tipos de efectos, jugar con muchos más principios, ver de lado el interés social, la importancia que hay en que la audiencia de juicio oral se lleve, bueno, todas las audiencias del proceso penal con la continuidad que deben de tener, pero tampoco nunca decir como de manera muy, porque si no regresaríamos al otro modelo, otra vez de checklist, o sea, si es audiencia de juicio oral, entonces no puedo otorgar la suspensión así. O sea, lo que quiero transmitir es que justamente todo esto depende de la ponderación que se haga en el caso concreto, y siempre podemos imaginarnos algún caso que sea la excepción, que amerita otra cosa, y justo el sistema está diseñado para permitirle a los jueces, vaya, va a sonar, no sé si suena a ser la palabra correcta, pero hacer justicia en cada caso, ¿no? Y darle a las partes lo que se merece. Y creo que eso es algo importante, entender la flexibilidad de la suspensión y que desde esa flexibilidad podemos ir compatibilizando las particularidades del sistema penal. Me parece que la idea de hacer justicia en el caso concreto es extraordinaria, vale la pena, qué bueno que lo mencionaste, pero en esto agrego un matiz que te quiero plantear. ¿Qué tan relevante es esta concepción del proceso penal acusatorio por etapas? Hablabas justamente de la audiencia inicial, la etapa intermedia, etapa de juicio oral, etcétera. Y te lo pregunto por esto, porque en efecto ya por ahí habías hecho un comentario al principio del programa justamente sobre la regulación muy específica que hace la Ley de Amparo de los efectos de la suspensión en materia penal. De hecho, le dedica 10 artículos. Hay 10 artículos completos en la Ley de Amparo referidos a suspensión del acto reclamado en materia penal, identificando diversos supuestos, y algunos de ellos tienen que ver justamente con esta división en etapas del proceso penal. ¿Te parece que hace sentido hacer ese matiz? Ver los efectos de la suspensión, pero en función de las etapas, para que respetemos también la cronología, que es una cronología lógica, no solamente legislativamente diseñada, sino que guarda una cierta lógica en la arquitectura del proceso penal,
y de esa manera también contribuir a esa compatibilidad que señalábamos entre el amparo y el proceso penal acusatorio. ¿Cómo lo ves, Nacho? Yo creo que sí es importante, que no es lo mismo una etapa a otra, y tampoco son lo mismo unos actos que otros, ¿no? En temas de afectación y demás. Pero en cuanto a las etapas, ciertamente el juicio oral tiene una lógica mucho más de, la idea es que ahí ya se debata todo ante un tribunal nuevo, vaya, por eso es un juicio distinto. Una cosa es el juez de control que ve las etapas anteriores, y después el juez de juicio oral, ¿no? Entonces, respetar como la continuidad de la audiencia, juicio oral, me parece muy importante, pero tal vez, si ya se te concluyó la etapa, la audiencia inicial, que la audiencia inicial termina con la vinculación a proceso, y se abre una etapa de investigación complementaria, eso se le dice, y después de la etapa complementaria ya empieza la intermedia. Entonces, tal vez, por ejemplo, si suspendemos ahí y ya te acabó la investigación complementaria, pero todavía no iniciamos la etapa intermedia, tal vez no es tan dañino para el interés social y para la lógica del sistema. Entonces, es cierto que hay distintos momentos donde puede ser mucho más disruptivo, ¿no?, de lo que hagamos, pero también algo que me parece importante resaltar es la importancia de la suspensión para proteger derechos también, ¿no? Ver que los actos penales implican muchas veces actos de privación de la libertad. Y, por ejemplo, en la ley hay varios actos que se refieren a medidas cautelares, que pueden ser prisiones preventivas justificadas o oficiosas y demás, pero puede ser que haya una persona que va a estar en la cárcel muchos años, en lo que termina el juicio oral, se agotan todas sus etapas y demás, y desde la audiencia inicial se está tomando esa decisión, se le está sometiendo a esa medida cautelar, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que otra vez hay que entender la flexibilidad y que muchas veces la suspensión puede ser un medio muy importante para proteger derechos fundamentales y para ver que se merecen. Entonces, pensemos en un caso en el que está claramente acusándose a alguien que no debe ser acusado y se le está sometiendo a una medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues tal vez ahí la suspensión puede tener otros efectos. Ahora, como decía, creo que tendríamos que pensar también la ley de amparo. Eso no se ha pronunciado la Corte, no sabemos si los efectos que establece para cada caso son constitucionales o no, es lo que se aplica, pero lo que quiero enfatizar más bien es eso, es cómo esta flexibilidad nos permite tanto respetar como la lógica y los principios del sistema, pero también la importancia de que la suspensión es un mecanismo eficaz para proteger los derechos de las personas. Porque tal vez a alguien que lo iban a someter por un delito que ameritaba pena de prisión de 3 años y se echa 2 años en la cárcel durante el juicio, pues ya le sirve de poco la sentencia de amparo, ¿no? En cambio, una suspensión a tiempo puede hacer toda la diferencia en su vida.